Bueno, hay, digamos, dos caminos, ¿no? El camino ortodoxo, que es lo que te indica el libro, en donde solamente tienes de tres sopas. O adquieres deuda, o subes impuestos, o recortas gastos. La situación aquí es que recortar gastos a una administración que empieza seguramente le puede significar que sea un primer año que no luzca, y esa sería una decisión muy difícil por tomar. En el tema de la deuda, por la situación que tiene Sonora, me parece no hay mucho margen de maniobra. Incluso la deuda de Sonora es de las mejor pactadas con los bancos, es decir, mientras que la tasa de interés a nivel nacional está, de las deudas estatales, está alrededor del 6.5%, Sonora paga una tasa del 4.7%, es decir, tiene condiciones muy favorables, entonces no hay mucho por dónde moverle. El asunto, me parece, va a estar en el tema de cómo se llega de más ingresos, y esto significa mayores impuestos, que también es una decisión difícil, y en todo caso habría que ver cómo se le cobra a los que tienen y se le compensa a los que no tienen. La otra solución es la no ortodoxa, y esto tiene que ver con fórmulas que se han probado en otros estados, que tiene que ver con el ejercicio discrecional del recurso, sobre todo a propaganda y a publicidad, en donde los errores se desaparecen y en donde los aciertos se engrandecen, haciendo crear una realidad paralela de que todo va bien. Pues primero reducir el gasto corriente y tratar de blindar una serie de servicios. No será buena idea recortar en sectores estratégicos como salud, educación y demás, pero sí será muy importante, por ejemplo, analizar el presupuesto de la Secretaría de Gobierno, que ha crecido exponencialmente en los últimos años, y la Secretaría de Gobierno pues, no necesariamente necesita tantos millones de pesos. El mismo Congreso ha aumentado su presupuesto por este tipo de situaciones de aceitar negociaciones políticas, pues ha crecido millones y millones de pesos, y se ha sobreejercido, más bien se ha sobregirado al Estado de una manera sumamente irresponsable. Recortar gasto corriente, especialmente en servicios personales, evaluar muy bien la inversión, el gasto de inversión, a ver qué inversiones estratégicas se tienen que hacer, e incluso analizar esquemas de colaboración con los privados para ver de qué manera se va a poder sacar adelante inversiones que detonen liquidez y flujo de recursos en la sociedad. Creo que vale la pena pensar ahorita en corto plazo, de inmediato, pero también de aquí a 3, 4 años, a ver cómo se puede recuperar Sonora, ¿no? Pues número uno, cuentas claras, amistades largas, ¿no? Ver cuál es la situación de la deuda pública, enumerarla muy bien, empezar a dar pasos de bebé, ¿no? Empezar a saldar las deudas más fáciles para que de ahí vayamos entrando en un círculo virtuoso, y poco a poco lo que se destinó a la más chica, empezarle a destinar a la más grande, como lo hace cualquier persona en su administración personal. Y lo más importante creo que es una transparencia en el manejo de las finanzas públicas 100%, y que fuera por organismos independientes, que no fueran del mismo gobierno los que se ponen a quién los va a cuidar o quién los va a contabilizar, sino que fuera organismo independiente que realmente cuidara la situación de las finanzas públicas del Estado. Lo veo complicado. Básicamente va a ser, yo vería a un nuevo gobierno que tiene que empezar a poner orden, que tiene que, su principal reto es recuperar la confianza ciudadana y recuperar la institucionalidad, ¿no? Y en ese sentido no son cosas que se logran de la noche a la mañana. Ojalá y veamos una situación como aquello que se hablaba cuando salía Echeverría y entraba López Portillo, que con un discurso de toma de posesión se recuperaba y se levantaba la República y se renacía la esperanza. Pero pues estamos hablando del 76 por allá, ¿no? Del 70, entonces creo que ya ha habido muchos golpes, y esa fue una mala experiencia, incluso la de López Portillo. Pero hay que recuperar la institucionalidad, hay que profesionalizar el servicio público, ya dejar de ver el gobierno como botín y el recomendado y el que porque me ayudó en la campaña y porque consiguió 1000 votos ya le dan la dirección. Creo yo esos motivos estamos viendo que causan estragos en la profesionalización de la función pública. No pueden asignarse los puestos de esa manera, puestos de alta responsabilidad que requieran tecnicismos legales y técnicos financieros. Entonces se requiere profesionalizar
la administración y la gestión pública, y necesitamos la sociedad civil organizarnos más, tener canales, pero pues parece que a veces el régimen priista tampoco es muy afecto a fomentar una auténtica y autónoma sociedad civil. Medidas, lo que pasa es que cuando hablamos de medidas, yo pienso en una especie de recetas. Y a veces ya sabemos que las recetas no son funcionales, ¿no? Cuando se trata del trabajo del Estado. Yo pensaría más que nada en las alternativas asociadas a voluntades, las alternativas asociadas a aprender de las experiencias, aprender de que ha habido resultados magros, que ha habido resultados que nos han quedado a deber como sociedad, pero que esas experiencias no deben no debemos dejarlas de lado, se tienen que capitalizar. Por lo tanto, podemos, y uno de esos argumentos tiene que ver con esos viejos programas de austeridad, ¿no? de ahorro de gasto, pero eso es nada más discurso. A la hora de los hechos, lo que tenemos que hacer es preguntarnos mejor, cómo desde ciertas esferas producimos o cómo pueden llegar funcionarios o responsables que manejen las finanzas públicas con un sentido ético, con un sentido responsable, con otra mirada sobre un gasto que tiene que ver con dineros ajenos. En tanto se pueda trabajar como sucede en otros países, por supuesto, países muy avanzados en el cual el ejercicio del gasto público se hace con responsabilidad. ¿Qué significa para México el ejercicio del gasto público con responsabilidad? Esa es la tarea, ¿no? Inmediata.